paciente no tenga contacto con las heces del gato. Enseñarle a manipular las heces. Por lo que hoy vamos a escucharle a la doctora Gonce y después de eso, de igual forma, conversamos y las preguntas que ustedes las tengan para contestarlas. Y si no se escucha, por favor, me avisan y resolvemos el problema. ¿Ok? Daniela. La siguiente presentación es sobre toxoplasmosis congénita, diagnóstico y tratamiento y sobre si cumple criterios el cribado sistemático durante la gestación. La toxoplasmosis congénita es una infección potencialmente grave, ya que puede producir una fetopatía con afectación del sistema nervioso central y también puede producir coriorretinitis, aunque la mayoría de niños con infección congénita serán completamente asintomáticos. Sí se escucha, Doc. Antes de implementar un cribado sistemático, María José, cuéntame, ¿se escucha o no se escucha? Sí, Doc, sí se escucha, solo que estamos de turno, entonces estamos a full aquí en sala de partos. Pero sí se escucha el video, sí se escucha el video. María José, cuéntame. Doc, ¿me escuchó lo que le dije? No, no te escucho. Ahí te escucho, cuéntame, ¿qué pasó? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha el video, solo le decía que estamos en sala de parto y está full bulla. Ok. Listo. Entonces, por favor... Estamos de turno, Marco Veintimilla, Diego Urgiles, mi persona y Marco también que está en quirófano. Bueno, no hay ningún inconveniente. Los que están de turno no importa. Ya les había indicado que pues está justificado, pero debemos revisarlo. ¿Ya? Voy a grabar de igual forma para que lo tengan. Listo. Entonces voy a pasarles el video. Danielita, si no se escucha algo, por favor avísenme. ¿Ya? Gracias. La siguiente presentación es sobre toxoplasmosis congénita, diagnóstico y tratamiento y sobre si cumple criterios el cribado sistemático durante la gestación. La toxoplasmosis congénita es una infección potencialmente grave, ya que puede producir una fetopatía con afectación del sistema nervioso central y también puede producir coriorretinitis, aunque la mayoría de niños con infección congénita serán completamente asintomáticos. Antes de implementar un cribado sistemático durante la gestación, nos deberíamos preguntar si el cribado cumple criterios. La primera pregunta sería, ¿qué incidencia y repercusiones tiene la infección? La segunda pregunta, ¿tiene utilidad la prevención primaria? Otra pregunta sería, ¿es fiable el diagnóstico de la infección materna? La cuarta pregunta, ¿es fiable el diagnóstico prenatal? La quinta pregunta, ¿es fiable el diagnóstico ecográfico? Y finalmente, ¿es eficaz el tratamiento intrauterino? A lo largo de la exposición intentaremos dar respuesta a estas 6 preguntas. Respecto a la incidencia y repercusiones de la infección congénita por toxoplasma, en primer lugar recordar que Toxoplasma gondii es un protozoo, que su reservorio son los mamíferos y los pájaros en los cuales se encuentra en forma latente enquistada y la fase sexuada únicamente se produce en el gato y en los felinos que pueden excretar los ooquistes durante largos periodos de tiempo. Sobre toxoplasma hay distintos genotipos, el 1, el 2 y el 3. El genotipo 2 es el más abundante en Europa y en cambio en África o en Sudamérica serán más frecuentes los genotipos 1 y 3. En el hombre la incubación de la enfermedad es entre 4 y 21 días y es una enfermedad que únicamente tiene importancia en inmunodeprimidos y cuando esta infección ocurre durante la gestación.
Respecto a la seroprevalencia de la infección en la gestación, la seroprevalencia en Europa es variable. Así, por ejemplo, en Francia es del 54%, mientras que en Noruega es únicamente del 10%. En España, en el año 1999, se evidenció que la seroprevalencia en gestantes era del 29%, mientras que en el 2006 había disminuido al 21%. Cuando se comparó por grupos de edad, se vio que la seroprevalencia era más elevada en pacientes de mayor edad que en pacientes más jóvenes. Y cuando se comparó entre pacientes autóctonas e inmigrantes, se evidenció que era más frecuente en inmigrantes. Así, por ejemplo, en países como Brasil, la seroprevalencia en mujeres en edad fértil es del 73%. La incidencia de la infección materna durante la gestación se calcula que en España ocurre en 1,9 por cada 1000 gestaciones, mientras que en Francia esto sucede en 2,4 por 1000. Y respecto a la prevalencia de toxoplasmosis congénita, en España en el año 1999 se calculó que era de 0,6 por cada 1000 recién nacidos, mientras que en Dinamarca es de la mitad y en Francia sería de 2,3 por cada 1000 recién nacidos. La transmisión de la infección tiene una relación directa con el momento en el cual se produce la infección. En las infecciones que se producen al inicio de la gestación, la transmisión materno-fetal es muy baja, mientras que al final del embarazo es muy elevada. Se calcula que aproximadamente a cada semana que avanza el embarazo, el riesgo de transmisión es un 12% mayor. En cambio, contrariamente, el riesgo de aparición de signos clínicos a los 3 años de edad, en casos de transmisión fetal, va disminuyendo a medida que avanza la edad gestacional. Los casos más graves se encuentran en aquellas infecciones que se producen al inicio de la gestación. Así vemos en esta diapositiva como cuando las infecciones se producen en el primer trimestre, antes de la semana 14, el riesgo de transmisión vertical es muy bajo, inferior al 10%, pero en los casos de transmisión, hasta en un 60% de los casos, puede haber algún grado de afectación fetal que además puede ser grave. En estas semanas gestacionales, la infección puede producir lesiones intracraneales y oculares. Cuando la infección se produce entre las 14 y las 28 semanas, el riesgo de transmisión se va incrementando entre un 15 y un 55% y en los casos de infección hasta un 25% de los fetos podrán tener algún grado de afectación que en general no será grave y serán sobre todo lesiones oculares. Cuando la infección se produce a partir de las 28 semanas, el riesgo de transmisión vertical es muy elevado, entre un 55 y un 80%, pero en cambio únicamente un 15% de los fetos infectados presentarán algún grado de afectación que habitualmente serán lesiones oculares y será excepcional la afectación intracraneal en infecciones ocurridas en el tercer trimestre. Aquí vemos en esta gráfica cómo el riesgo de afectación fetal y de lesiones neurológicas va disminuyendo a medida que avanza la edad gestacional. Pero cuando analizamos únicamente las lesiones oculares, vemos cómo esta disminución no es tan marcada y el estudio Sirocot en el año 2007, con un número muy elevado de casos de toxoplasmosis en Francia, evidenció que respecto a la coriorretinitis no había una diferencia significativa entre infecciones ocurridas al inicio de la gestación o infecciones ocurridas en el tercer trimestre. Respecto a la afectación neonatal, comentar en primer lugar que la mayoría de los recién nacidos serán asintomáticos al nacimiento. La retinocoroiditis será la manifestación más frecuente, que aparecerá hasta en un 10% de los recién nacidos infectados, pero si estudiamos a estos niños a los 12 años de vida, hasta en un 33% podrán tener lesiones a nivel de la retina, ya que las lesiones retinianas pueden ser evolutivas o aparecer de forma tardía después de una infección congénita. Pero globalmente, un 90% de estos niños tendrán una visión normal, por lo menos del ojo menos afecto. La segunda afectación en orden de frecuencia al nacimiento es la evidencia de calcificaciones intracraneales que podrán aparecer entre un 6 y un 10% de los recién nacidos infectados. Y finalmente, y muy poco frecuente, habrán casos de hidrocefalia, pero únicamente hasta en un 1,8% de los casos, y convulsiones debido a infección por toxoplasma en el recién nacido. Globalmente hemos de decir que únicamente un 5% de los recién nacidos infectados presentarán una clínica grave que condicione su muerte, secuelas neurológicas o ceguera.
No obstante, en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Brasil, se ha visto que la retinochoroiditis al año de vida en los fetos con toxoplasmosis, en los recién nacidos con toxoplasmosis congénita, alcanza un 50%. Además, las lesiones oculares son mucho más amplias, con mayor afectación macular y con mayor riesgo de ceguera. Y esto es debido a otros genotipos que se encuentran del toxoplasma que se encuentran en Brasil. Ahora pasamos a la segunda pregunta, que es ¿cómo se transmite la infección y qué utilidad tienen las medidas de prevención primaria? Pues bien, la primera fuente de infección en la embarazada es la alimentación con carne poco cocida o curada. En segundo lugar, la segunda fuente de infección sería el agua o los vegetales poco lavados o el realizar tareas de jardinería. Y en tercer lugar, y con muy poca relevancia, el contacto con gatos. Curiosamente, aunque siempre se ha relacionado la infección por toxoplasmosis con el contacto con gatos, tener un gato no se considera un factor de riesgo. Sería importante que todas las pacientes en la primera visita de gestación o preferiblemente antes de quedar gestantes conocieran las medidas de prevención primaria que vienen expuestas en esta tabla. Y recordar que el congelar los alimentos por debajo de 20 grados durante más de 24 horas también es seguro en cuanto a la eliminación del parásito. Se ha visto que las normas higiénicas, no obstante, tienen una eficacia moderada. Un estudio en Francia puso de manifiesto que el dar unas normas de higiene disminuía un 64% de las infecciones maternas. De todas maneras, el dar normas higiénicas en la primera visita de la gestación, que suele ser alrededor de las 10 semanas, no sería demasiado útil, ya que no prevendría las infecciones que ocurren en el inicio de la gestación, que además son las más graves. El American College de Obstetras y Ginecólogos considera que el nivel de evidencia de la prevención primaria sobre la disminución de la infección materna es un nivel C de recomendación. La tercera pregunta sería si es fiable el diagnóstico de infección materna. El diagnóstico de infección materna no será en general por la clínica, ya que es una infección asintomática la mayoría de las veces. La mayoría de diagnósticos se realizan en aquellos lugares en los que se hace cribado repetido durante la gestación y se asiste a una seroconversión durante la gestación. Otra situación distinta, pero muy frecuente, es que en la primera analítica, que generalmente es la analítica que se realiza en el primer trimestre, evidenciemos una IgG y una IgM ambas positivas. Esto se corresponderá con una infección reciente durante la gestación únicamente en un 40% de los casos. Será útil en estas situaciones pedirle a la paciente si tiene una serología previa, ya que se ha visto que muchas veces la IgM puede persistir positiva durante largos periodos de tiempo. Si no disponemos de esta serología previa, siempre deberemos repetir la serología a la paciente y solicitar además una avidez de la IgG. En primer lugar, las IgM pueden presentar falsos positivos y la avidez de la IgG nos va a ayudar a datar la gestación. Ante un resultado de IgM positiva con baja avidez de la IgG, sospecharemos una infección durante la gestación. Si además, al repetir la serología al cabo de 15 días o 3 semanas, vemos que los títulos de IgG se han multiplicado por 2, estaremos seguros que estamos frente a una infección gestacional. Tanto en los casos de sospecha como de infección gestacional, estará indicado iniciar el tratamiento lo antes posible. Si al repetir el test de la IgM de la paciente y realizar el test de avidez evidenciamos que la paciente presenta una avidez elevada o intermedia y esta analítica se ha realizado en el primer trimestre, estaremos con gran seguridad ante una infección pregestacional y podremos dar el alta a la paciente respecto a esta infección. La siguiente pregunta es si es fiable el diagnóstico prenatal. Pues bien, tal como sucede en la mayoría de las infecciones, el líquido amniótico es el mejor medio diagnóstico y además se ha visto que para el diagnóstico de infección congénita es más sensible que luego los fluidos en el neonato, como pueden ser la orina, la sangre o el líquido cefalorraquídeo. Las técnicas actuales de diagnóstico molecular mediante PCR, sobre todo aquellas que utilizan la PCR a tiempo real, tienen una sensibilidad elevada, pero para ello es importante siempre realizar la amniocentesis por lo menos 4 semanas después de la infección materna y siempre a partir de las 18 semanas. Se ha visto que estas técnicas tienen una sensibilidad de entre un 65 y un 80%, con un valor predictivo negativo muy elevado de un 98% y un valor predictivo positivo del 100%.
¿Cómo interpretaremos el resultado de la amniocentesis? Si la amniocentesis realizada en el momento adecuado nos da un resultado negativo, el pronóstico de la gestación será muy bueno y la posibilidad de que el feto esté infectada será desdeñable. ¿Será prudente mantener la espiramicina por la posibilidad de una transmisión tardía de la infección? Nosotros pensamos que únicamente se debe mantener la espiramicina en aquellos casos de seroconversión, ya que son aquellos casos en los cuales estamos seguros que la infección se ha producido durante la gestación. También en estos casos riesgo de corioretinitis. Es muy poco frecuente en estas infecciones lesiones más graves como la porencefalia o la microcefalia, y también es poco frecuente la afectación de otros órganos produciendo ascitis, hidrops, hepatomegalia o calcificaciones intrahepáticas. No hay evidencia de relación entre una infección congénita por toxoplasma y restricción del crecimiento intrauterino. Y respecto a resonancia magnética intracraneal, que es útil en la evaluación de otras infecciones fetales, se ha visto que en cambio no es útil para la evaluación de las lesiones producidas por el toxoplasma. ¿Cuál será el pronóstico de una infección fetal en el primer trimestre? ¿Qué valor predictivo negativo tendrá la ecografía? Pues bien, hay un estudio que se realizó en Francia sobre 36 gestaciones en las cuales en todas se había producido la seroconversión antes de la semana 15 y en todas ellas se había confirmado la infección fetal en líquido amniótico. Se realizó un seguimiento ecográfico a lo largo de la gestación que fue normal en todos los casos. Pues bien, el seguimiento de estos niños a los 4 años de vida mostró que 78% de ellos eran asintomáticos, 19% tenían una corioretinitis estable, en un caso había además una ventriculomegalia leve pero asintomática, y únicamente en un caso, lo que representaba un 3%, en el recién nacido había una corioretinitis bilateral severa y el niño cursó también con convulsiones y retraso psicomotor. Es importante para mantener esta conducta expectante, debido a que en la mayoría de los casos el pronóstico fetal será bueno, tener una ley de interrupciones tardía de las gestaciones, ya que si no, nos encontraríamos que en la semana 22, ante una infección ocurrida en el primer trimestre y en ausencia de marcadores ecográficos, en muchos casos nos llevarían a realizar interrupciones legales de la gestación únicamente de forma preventiva en fetos que iban a ser completamente asintomáticos. La siguiente pregunta es sobre si es eficaz el tratamiento intrauterino. El tratamiento intrauterino se administra con dos intenciones. En primer lugar, la prevención de la transmisión del parásito de la madre al feto, y en segundo lugar, para disminuir las secuelas en el feto infectado. Para la prevención habitualmente se utiliza espiramicina, pero en algunos países se utiliza directamente sulfadiacina más pirimetamina. En cambio, para el tratamiento, todo el mundo está de acuerdo que es mejor utilizar sulfadiacina asociada a pirimetamina más ácido folínico, ya que se sabe que espiramicina no atraviesa la barrera placentaria. Y la primera pregunta sería si el tratamiento previene la transmisión fetal y, en segundo lugar, si previene la aparición de secuelas en el neonato. Las revisiones de la Cochrane siempre han puesto de manifiesto que todos los estudios de tratamiento de toxoplasmosis congénita y de tratamiento intraútero son estudios observacionales y, por tanto, con poca validez científica. Respecto al tratamiento
para prevención de la transmisión, tanto los estudios con espiramicina como con sulfadiacina más pirimetamina, ninguno de ellos, como se ha comentado anteriormente, es un estudio randomizado. Su eficacia no ha podido ser demostrada en estudios de cohorte. No obstante, un metaanálisis muy importante publicado en la revista Lancet en el año 2007, realizado en Francia y en otros países europeos sobre 1.438 pacientes tratadas y 398 fetos infectados,